Bienvenidos, hoy les enseñaré a dibujar piernas y pies y una forma como colorear. Vamos a usar un trapecio y vamos a bajar con dos diagonales y líneas rectas separadas por un círculo. Esta representa el muslo y esta la pierna y por último, como una pirámide truncada, el pie. La distancia entre el muslo y la pierna va a ser la misma. En la estructura del hombre vamos a emplear un rectángulo y en la mujer vamos a emplear un trapecio. Para ambos casos vamos a utilizar un rectángulo inclinado hacia adelante. Aquí les traigo una representación anatómica. Como pueden ver, aquí está la pelvis, el fémur, la rótula, la tibia, el peroné y por último los huesos del pie. En cuanto a la figura femenina, el fémur va a estar inclinado hacia adentro. En cambio del hombre va a ser mucho más recto. Cuando dibujamos lo vemos en un plano 2D, pero si agregamos unas líneas adicionales le van a dar profundidad al objeto y va a ser mucho más fácil colocarlo en diferentes posiciones. Tenemos una vista frontal girada a un lado y una lateral. Para la parte de atrás el trapecio va a estar inclinado hacia adelante, por lo que se verá un poco la parte de abajo, con lo que vamos a representar con una línea curva. Y en la parte superior lo dibujamos un pequeño triángulo. Ahora los glúteos también es necesario para dibujar los muslos, ya que es una parte continua y que le da forma al muslo. Vamos a utilizar en la parte de atrás un corazón invertido. En una vista lateral vamos a empezar desde la esquina superior una curva hasta un poco más abajo de la esquina inferior. Para el muslo vamos a utilizar estas dos curvaturas. Podemos utilizar también un óvalo para representar una parte lateral y como puedes ver el resultado es el mismo. Ahora solo debes imaginarte esta pequeña curva en diferentes vistas. Ahora para lo que son las caderas vamos a utilizar unas siluetas sencillas y vamos a dibujar algo de ropa. No debes complicarte en realizar de manera precisa las formas. Recuerda que solo son trazos y te ayudarán a direccionar el modelo de tu dibujo. Vamos a usar cilindros para representar los muslos. Vamos a dibujar un pequeño óvalo en la parte inferior y lo vamos a juntar con la parte superior, esto para darle un poco más de dimensionalidad. Para la rodilla vamos a utilizar una figura rectangular para representar lo que es la rótula. Ten en cuenta que esta cambia al momento de caminar, al sentarnos o tener cualquier otra posición. Para las piernas vamos a utilizar los mismos cilindros. Ahora, aquí les muestro una representación anatómica de cómo se ve la rodilla y cómo la he simplificado a través de un círculo y líneas. Para dibujar la pierna vamos a representar un poco las curvaturas que tiene esta debido a los músculos. Vamos a usar triángulos muy abiertos en la parte superior de ambos bordes. Ten en cuenta que el triángulo de fuera es más arriba que el triángulo de adentro. En una vista lateral vamos a usar un solo triángulo a un lado que se verá en la parte de atrás de la pierna. Esto representa a grosso modo el músculo gemelo. La vista posterior es similar a la vista frontal. La pierna, ten en cuenta que los cilindros van a disminuir a medida que ésta va bajando y aquí ya podemos simplificar la forma que hemos explicado anteriormente. Para dibujar el lainar vamos a rodear con líneas curvas y sutiles. Al momento de llegar en esta parte de la rodilla vamos a utilizar una línea recta y curvamos al momento de llegar en la pierna. En la parte interna del muslo hay unas curvaturas que van de esta forma. Primero sobresalimos un poco, nos adentramos y al momento de llegar a la rodilla esta curva va a sobresalir. Luego le damos forma a la pierna. Para una vista lateral, la parte anterior del muslo no va a ser totalmente recta, sino que va a tener una pequeña curva. La rodilla puedes usar siguiendo la rótula y ten en cuenta que la pierna también tiene curvas tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Para la vista posterior, los glúteos vamos a representar como un 3 invertido.
tengo que mencionar que la parte interna del muslo va a ser mucho más notoria en la parte posterior que en la parte anterior. Al momento de llegar aquí en esta articulación, vamos a sobresalir lo que es la parte de la rodilla y vamos a proceder a dar forma a lo que es la pierna con una dirección hacia adentro. Dibujamos estas líneas para representar los tendones. Veamos un poco de la estructura anatómica del pie. Como pueden ver, el primer dedo solo cuenta con 2 falanges. La planta del pie va a tener grasa, músculo y ligamentos para dar soporte a todo el pie y solo va a ver de esta forma lo que nos da la típica huella que hemos conocido siempre. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la posición de los dedos va a tener esta curvatura y no son rectos. La parte externa del pie es muy diferente a la parte interna. La parte interna va a ser mucho más curva y está representada por 3 curvaturas. Uno en la parte distal de la falange del primer dedo, la base de este mismo dedo y por último el talón. En cambio, la vista lateral es mucho más aplanada. Ahora les voy a enseñar la estructura. Vamos a dibujar una pirámide truncada y vamos a trazar una línea en la parte inferior para representar los dedos. En la parte superior vamos a dibujar una línea inclinada para representar los tobillos tanto interno como externo y vamos a dibujar una pequeña curvatura para medir la distancia del dedo. La parte interna del pie, el tobillo va a ser mucho más elevado que la parte exterior, ten esto en cuenta. Para los dedos vamos a usar figuras que van desde rectángulos, cuadrados, círculos y óvalos, es decir, desde el primer al quinto dedo va cambiando su figura a una más suave. Para en cuanto a representar la forma del dedo voy a utilizar como una S alargada y las uñas, el primer dedo va a ser una semiluna y las demás van a tener como una forma de cúpula. Esta vista es a la altura de los ojos. Los pies por lo general están viendo hacia afuera. Ahora vamos a usar la misma pirámide truncada. La parte superior va a estar representada con estas diagonales y luego trazamos una pequeña línea más abajo para representar el inicio de los dedos. Por último agregamos una curva para representar la distancia que van a tener los dedos. Agregamos un pequeño círculo hacia el lado y la dirección que van a tener los tobillos. Para representar los dedos entre el primer y el segundo dedo hay una distancia mayor. Vamos a dibujar como una forma escalonada desde el segundo al quinto dedo. Y a medida que esta va hacia el quinto dedo, va cambiando su figura a una más suave. Recuerda que el tobillo lateral es más abajo que el tobillo medial o el tobillo medial es más arriba que el tobillo lateral. Esta es una segunda forma para ver un pie desde el frente y hacia el lado. La vista medial o interna del pie vamos a dibujar esta pequeña pirámide truncada y desde el extremo superior bajamos en una diagonal y finalizamos con otro pequeño triángulo. Ten en cuenta las curvaturas que tiene en la base del pie de esta forma. Igualmente en la parte superior no es totalmente recto, sino que tiene estas pequeñas líneas y a medida que vamos dibujando los dedos, estos van disminuyendo. Para la vista lateral del pie vamos a utilizar la misma estructura, solo que la base va a ser totalmente plana y los dedos en este caso van a ir aumentando en esta dirección. Agregamos lo que son los dedos y por último no olvidemos dibujar lo que son los tobillos. El dedo gordo del pie va a tener una dirección ascendente, es como si estuviera viendo hacia arriba, en cambio los demás dedos van a tener una forma escalonada. En cuanto al último dedo, el dedo pequeño, va a mirar directamente hacia lo que es la parte interna. Para dibujar la planta del pie vamos a iniciar con un círculo y una forma de frijol y para la base otro círculo. Vamos a unirlo con estas curvas. Ten en cuenta esta dirección para dibujar los dedos. Y en cuanto a la forma de los dedos, pueden utilizar esta forma cuadrangular y a medida que se acerca el dedo pequeño, vamos redondeando lo que es la figura. Y no nos olvidemos de agregar lo que son curvaturas para darle mayor fluidez. Dibujemos ahora un pie derecho.
Como pueden ver, la configuración es invertida, pero este pie se encuentra ligeramente inclinado hacia adelante, lo que va a tener un aspecto un poco diferente. Por ejemplo, la figura de los dedos, que son un poco más abiertos. También podemos jugar con esta forma disminuyendo el espacio entre el círculo y la forma del frijol, las dos partes de arriba con el círculo de abajo, y tendremos otro tipo de perspectiva. Incluso podemos modificar la dirección que va a tener los dedos. Recuerda que la parte más superior o la curva más elevada va a representar el dedo gordo. Por ejemplo, este pie va a estar ligeramente con los dedos extendidos, por lo tanto se van a ver hacia arriba. El último dedo no es tan visible debido a esta posición, se puede ver muy poco o casi nada. Para una vista posterior vamos a utilizar una línea curva, luego la pirámide truncada y por último un pequeño triángulo hacia un lado. No olvides dibujar lo que es una línea diagonal para representar lo que son los tobillos tanto interno como externo. Y unas pequeñas líneas para representar el tendón de Aquiles. Para una figura de puntillas vamos a utilizar esta forma y simplemente vamos moldeando. Y seguimos la misma configuración que la vista lateral. Esta es una representación de una parte medial y esta es una representación de una parte lateral. No olvides dibujar lo que son los tobillos. Aquí represento la inclinación que tiene el pie y la parte superior medial es más elevada. Apliquemos lo aprendido. Realiza los bocetos de una manera rápida, ya que estos no te deberían tomar tanto tiempo, ya que formarían solo el esqueleto de lo que vendría a ser tu dibujo. Cuando hagas estos trazos, intenta exagerar un poco la línea, ya que esto le dará mayor movilidad a tu personaje. Cuando utilices los cilindros, intenta exagerar un poco su forma, es decir, no los hagas totalmente rectos, sino dales un poco de curva. Practica también la posición que va a tener la rodilla junto con la rótula. Esta le dará puntos adicionales a tus dibujos al momento de dibujar y direccionarlos. Antes de empezar a colorear, te recomiendo realizarlo en una capa vectorial. Esta capa la establecemos como una de referencia y pintamos en otra abajo. Vamos a utilizar esta opción de cerrar y rellenar con estas configuraciones y el exceso de pintura la quitamos con referir a otras capas y la transformamos hacia transparencia. Luego voy a establecer un color mucho más oscuro entre rojizo y naranja para establecer las sombras en los centros y en el borde de las piernas. Y un color mucho más rojizo para proceder a difuminar. Para la mezcla de colores voy a usar la herramienta mezclar colores, desenfocar o si no accedemos con la letra J y el valor de intensidad de desenfoque va a estar entre 50 a 60. Después agrego un color un poco rosado para seguir mezclando. Agrego luminosidad en la parte anterior del muslo, en la rodilla, en la pierna y en la superficie del pie. En una vista posterior sería en la parte posterior del muslo y un poco más arriba de lo que es la pierna y en el talón. Luego agregamos un color más oscuro en los bordes y procedemos a iluminar. Vamos a utilizar la selección de operación, vamos a objeto y color principal, esto en la capa de vectores y nosotros podemos cambiar el color sin ningún problema. Esta es una ventaja de utilizar la capa de vector. En cuanto al color de los pies, el proceso es el mismo. Voy a establecer primero lo que es la sombra, un color entre un rojizo y rosado. Entre los dedos para hacer una mezcla del color.
Desenfocamos, hacemos un mezclado y luego agregamos iluminación en estas partes, especialmente en la planta del pie, en la parte superior del pie, aquí en lo que es el talón, entre los dedos un poco, y luego oscurecemos con un color un poco rojizo la parte de detrás de lo que son los tobillos, debajo de los dedos y un poco en los bordes. Y por último procedemos a darle un toque de brillo. Ahora un punto extra. En Clip Studio nosotros tenemos modelos 3D. Podemos bien descargarlos o jugar nosotros mismos y formar un modelo si es que no encontramos una referencia en internet. Te recomiendo no copiarlo directo del molde, sino que lo realices tú en un boceto aparte. Te recomiendo usar una capa de vector para el line art. También otro punto es la corrección de línea, que lo encontramos con el atajo de la letra Y. Esto sirve para aumentar o disminuir el grosor de la línea. Esto le dará un toque mucho más bonito a tu boceto al trabajar con líneas alternas entre gruesas y delgadas. El modelo de Clip Studio también cuenta con una fuente de luz. Esto te ayudará también mucho y me ha servido también para direccionar lo que es tanto la luz y la sombra en mi dibujo. Gracias por llegar hasta aquí. Este video tutorial fue creado para tu proceso como dibujante. Nos vemos en un próximo video. Bye.